Hola, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca de las derivadas. Ayer lo que hicimos pues fue revisar algunos ejemplos de derivadas a partir de esta regla, que es pues, la manera en que derivamos x elevado a un exponente n. Solamente se multiplica el exponente, o sea, se baja, digamos, y le restas 1. En caso de que ya tengas un número aquí como coeficiente de la potencia de x, pues este número menos 2 se tiene que multiplicar por el 5, y después ya le restas 1. Esto se puede aplicar pues, para cualquier exponente distinto de menos 1. Ah, no, perdón. No, esto se aplica para cualquier exponente. Ya estaba pensando en integrales, pero todavía no llegamos a eso. Entonces, no, esto sí se aplica para cualquier exponente, incluyendo pues números naturales, que son cuando tienes un polinomio, o sea, los exponentes son enteros positivos. También se aplica para exponentes negativos, fraccionarios. Que en el caso de las raíces, pues lo que puedes hacer para derivarlas es primero cambiar esto a exponente fraccionario y después ya aplicar la misma regla, como lo hicimos aquí con la raíz cuadrada. Igual si tienes x dividiendo, primero esto lo puedes poner como exponente negativo y luego ya aplicar la regla. Y al final, en caso de ser necesario, que eso ya depende de las respuestas que tengamos en la pregunta, pues sí tenemos que regresar a exponente positivo, ya pasando estas potencias al denominador. Entonces eso fue lo que se estuvo haciendo ayer. También pues dimos algunas otras derivadas de funciones trigonométricas, de la función exponencial, su derivada es ella misma, y logaritmo natural, que es 1 entre x. Entonces hoy vamos a revisar pues, algunos problemas que aparecen en los ejercicios de Pruébate. Dentro de eso, pues ya vamos a ir viendo distintos temas nuevos. Bueno, el primer ejercicio que ya habíamos mencionado ayer era este de aquí. Te dice, para la obtención de una derivada, el incremento delta y, donde y es f de x, se puede definir como, y entonces el incremento, dijimos que es la parte que está aquí arriba, que en términos, bueno, si en el límite es cuando h tiende a 0, sería f de x0 más h menos f de x0. Y si ponemos límite cuando delta x tiende a 0, que este es el incremento de x, es lo mismo pero con delta x en lugar de h, que es aquí como viene esta respuesta. Bueno, después nos pregunta por una representación de la cuarta derivada. Bueno, aprovechando lo de esta pregunta, pues podemos hablar un poco sobre las derivadas, vamos a llamarles de orden superior. O sea, hasta ahora tenemos f' de x, que es la primera derivada. Entonces esto, digamos, es la primera. Pero lo que obtengo aquí ya en la derivada, podría volver a derivarlo. Y entonces si vuelvo a derivar esto, como lo vamos a denotar usualmente es pues, poniéndole doble apóstrofe. Es decir, y esto lo leemos como f b' de x. Esta es la segunda derivada. Y bueno, dependiendo de cómo sea tu función, pues esta la puedes seguir derivando las veces que necesites. Digamos, para la tercera,
ya sea muy pequeño esto, pero puedes ponerle igual 3. Pero imagínate que quieres calcular la décima derivada y pues no vas a estar poniendo ahí tus 10 apóstrofes. Entonces, otra notación que ya se puede usar, bueno, es ponerle un 3 aquí, normalmente entre paréntesis. Entonces, esta sería la tercera derivada. Y en general, pues tú puedes escribir Fn para la enésima derivada. Entonces, lo único que se tiene que hacer aquí para calcular, digamos, tercera, cuarta, o la derivada que sea, es pues derivar varias veces, ¿no? Vas contando ahí cuántas veces has derivado y con eso obtienes segunda, tercera, cuarta, quinta derivada. Entonces, de estas, pues la notación, digamos, más apropiada sería la primera. Aunque, les repito, generalmente esto se escribe con paréntesis. Entonces pondría así. Y en otros problemas, pues ya estaremos calculando algunas de estas derivadas. Bueno, este problema está repetido. Perdón que le interrumpa, ¿puedes subirle otra vez tantito? Gracias. Ya, profe, gracias. Entonces este, pues es el mismo que el problema 1. El incremento delta y es f de x0 más delta x menos f de x0. Bueno, aquí me dan esta función, que es una multiplicación de dos polinomios, y me preguntan por su derivada. Entonces, bueno, para resolver esto, pues va a aparecer una nueva regla, que es la regla del producto. Un producto, pues es una multiplicación, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que derivar un producto o una multiplicación, la manera en cómo lo hacemos es, nos podemos poner la derivada de la primera función por la segunda, o sea, derivo nada más una de las dos, más, y luego al revés. Vemos la primera por la derivada de la segunda. Bueno, usualmente como yo lo escribo es en este orden. Déjenme poner aquí. La primera por la derivada de la segunda más derivada de la primera por la segunda. O sea, es una y una, ¿no? Aquí, bueno, vamos a derivar esta función de dos maneras. Digamos, lo que me va a quedar, bueno, vamos a hacerlo y ahorita decimos pues ya en un examen qué podría descartar así en automático. Entonces, esta es la función. Y entonces para calcular su derivada, pues puedes pensar que esta primera, o sea, el primer paréntesis es la función u y la segunda es b. Y entonces, bueno, yo no recomiendo mucho que estemos escribiendo esto. Más bien es que se practique un poco la regla del producto y ya con eso te vas a acordar del orden, que es muy simple. O sea, pones una función, digamos la primera. Esta es la u. Por la derivada de la segunda. Para derivar esta parte, derivada de 2x es 2.
Y la derivada de 6, como es una constante, es 0. O sea, aquí nada más me queda el 2. Después, bueno, tengo que ponerle más. Y ahora derivo la primera función, o sea, este es su prima. Aquí es 6x porque el 2 lo multiplico con el 3. Después le resto 1. Derivada de menos 8x es menos 8. Entonces esta es su prima que multiplico por 2x más 6, la segunda función. Entonces, bueno, este es, si ponemos así todo indicado, es u por b', u' por b, que pues esto ya correspondería a lo que tenemos en el último inciso. Entonces digamos que aquí nos quedaríamos hasta este paso y ya tendríamos la respuesta. Cuando estoy derivando producto de polinomios, bueno, al derivar un polinomio siempre me queda otro polinomio, ¿no? Por la regla de que solamente estoy modificando los exponentes y multiplicando. Entonces, digamos, esta opción ya desde el principio la descartaríamos. Esta B también, porque, bueno, hay que recordar que esta es otra notación que teníamos. Esto significa derivada con respecto a x de esta función por la derivada de la segunda. Y entonces la regla del producto no me dice que tengo que derivar u y multiplicar por la derivada de b y ya, sino que contiene aquí una suma. Entonces esta igual pues queda descartada así desde el principio. Entonces solamente tendríamos, antes de hacer cualquier operación, como posibles soluciones A y D. Entonces ya haciendo esto, pues vimos que era D la respuesta correcta. En ocasiones, pues no me va a venir una respuesta así con las multiplicaciones indicadas, sino que más bien ya es el resultado desarrollado. Entonces, si esto lo desarrollamos así para ver qué polinomio me queda, pues es multiplicar primer paréntesis por 2, 6x cuadrada menos 16x. Y el segundo, pues hay que hacer varias multiplicaciones. Empiezo con el 6x por 2x, que es 12, x cuadrada, por el 6 es 36. Y las multiplicaciones del menos 8, ¿no? Es menos 16x y menos 48. Y ya como último paso, pues sumaría los términos semejantes, que son este 6 con el 12. Luego tienes pues, estos 3 con x, que es 36 menos 32, o sea, te queda 4. Y por último, solamente el menos 48. O sea, ya esta sigue siendo f' de x, solamente que ya desarrollado todo y simplificado sin los paréntesis. O sea, nos puede venir con los paréntesis o ya desarrollado, ¿no? En el ¿Qué pasó? examen. Que puede venir la respuesta así con los paréntesis o ya desarrollada. Sí, depende de lo que tengamos en las respuestas, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Si nos quedamos aquí o lo desarrollamos. En caso de que requiera la respuesta ahí sin los paréntesis, o sea, como el polinomio ya simplificado, pues hay otra manera en la que puedo proceder. Entonces voy a poner aquí otra forma. Que sería primero hacer la multiplicación. O sea, f de x, bueno, lo voy a reescribir aquí abajo.
Y entonces, antes de hacer la derivada, pues puedo multiplicar. Entonces, esto nos queda como 6x cúbica más 18x cuadrada menos 16x y menos 48x, que sería 6x cúbica más 2x cuadrada menos 48x. Es decir, esto que obtuve, pues es lo que venía en la opción A, pero esta sigue siendo la función. O sea, aquí todavía no he derivado, nada más hice las operaciones para simplificar, digamos, lo que tenía. Y entonces si derivo este polinomio, pues aquí ya no tengo que aplicar regla del producto porque son solamente sumas y restas. Es el exponente, ¿no? Multiplico 3 por 6, 18x cuadrada. Luego es 4x y menos 48. Y ya con eso pues estoy llegando al mismo resultado de antes. Entonces, si quiero llegar al resultado desarrollado sin paréntesis, pues yo creo que es mucho más rápido primero multiplicar y luego derivar que primero aplicar regla del producto y luego ya hacer las operaciones, porque aquí tengo que hacer pues más multiplicaciones y aparte pues aplicar más, bueno, la regla del producto. Entonces aquí sí fue necesario aplicar esta regla porque la solución viene así. Entonces todo depende de cómo venga la respuesta. Si aparece en paréntesis, pues tengo que dejarlo indicado así con la regla del producto. Si vienen las respuestas nada más desarrolladas, pues yo creo que sería más conveniente hacerlo de la segunda manera. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, ejercicios de este tipo les había comentado ayer. O sea, teníamos la derivada con definición de límite, cuando h tiende a 0 o cuando delta x tiende a 0. Aquí, ¿alguien me puede decir cuál sería la respuesta? O sea, ¿es la derivada de qué función? De 2x De 2x al cubo. cúbica. Ajá. Sí, que habíamos dicho que aquí, como en la parte de arriba tienes f de x más h, que sería todo esto, menos f de x, pues justo al final, en la parte que está restando, Se resta la función te original. aparece de qué función se trata. Entonces, si esto es la derivada de 2x cúbica. Nada más para recordar. Y aquí, por ejemplo, si aparece x, ¿no? Les decía que pues puede aparecer f' de x0 o f' de x. ¿No? Ambas son correctas. Igual que puede aparecer h o delta x. Entonces, si ponemos como f de x es f de, bueno, f' de x, f de x más h menos f de x y todo entre h. Entonces la función es la que está aquí, al final. Bueno, ahora me piden la derivada de esta función que es una división.
Para esto tenemos pues una nueva regla, que es la regla del cociente. Ay. Entonces aquí lo vamos a indicar de esta manera, u sobre b. O sea, esas son las funciones. Y derivada de esto, ¿no? Entonces la regla es b por u' menos u por b' sobre b cuadrada. En la parte de arriba nuevamente tenemos como una función por la derivada de la otra y luego al revés. Nada más que aquí sí es importante el orden. En la regla del producto, como tienes una suma, pues da igual cuál de estas dos pongas primero. Lo peor que te puede pasar es que estén intercambiadas como nos quedó aquí arriba. Teníamos primero el 3x cuadrada menos 8x por 2, que es lo que viene al final. Y luego esta parte que es la primera. Pero como es una suma, pues no importa el orden. Entonces, en regla del producto, pues tú puedes ponerlo como quieras. En regla del cociente no, porque como es una resta, pues ahí sí importa el orden. Una manera de acordarse de cuál va primero es pensarlo como que primero vas de abajo hacia arriba. O sea, es la función de abajo por la derivada de arriba menos la función de arriba por la derivada de abajo. O sea, al menos yo cuando tengo que hacer una derivada de este tipo, pues en lugar de pensar otra vez en b y u' y así, voy siguiendo este orden. Entonces, a ver, vamos a intentar hacerlo. De todas maneras, aquí está la regla, ¿no? Pero, bueno, y en la parte de abajo es b cuadrada. O sea, la función que tengas, nada más le elevas al cuadrado y generalmente esta no se tiene que desarrollar. Si te fijas en tus respuestas, pues todas tienen en la parte de abajo el x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo que sí se tiene que simplificar y desarrollar es la parte de arriba. Entonces, voy a reescribir la función. Es x cúbica más 1 entre x menos 2. Entonces, para calcular f' de x, si es la función de abajo, la escribo así como está. Es x menos 2 por la derivada de arriba. Derivada de arriba es 3x cuadrada, porque esta parte ya es 0, porque es una constante. Luego le pongo menos. Y ahora va la función de arriba por la derivada de abajo. Pero la derivada de abajo es 1, porque la derivada de x es 1 y de menos 2 es 0. Entonces este 1, pues si quieres hasta puedes no escribirlo. Abajo ponemos x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces ya después de haber aplicado esta regla del cociente, lo único que nos queda es pues desarrollar para al final simplificar. O sea, aquí hacemos la multiplicación, te queda 3x cúbica menos 6x cuadrada. Este menos afecta a todo el paréntesis de aquí. Bueno, como estás multiplicando por 1, nada más tendrás que hacer esta operación, menos x cúbica menos 1. ¿No? Todo dividido entre lo mismo. Y ya por último, pues aquí te queda 2x cúbica menos 6x cuadrada menos 1, ¿no? Que es esto que tenemos en el inciso B.
Voy a ponerlo por acá. 2x cúbica menos 6x cuadrada y todo menos 1. Entonces esta es la regla del cociente. Aquí nuevamente, pues, más que aprenderte fórmula tras fórmula, pues creo que es más sencillo que lo practiques con algunos otros ejemplos de este estilo. Y ya con eso, pues, como que se mecaniza ahí el procedimiento. Bueno, después aparece derivada de la función e a la x por un polinomio. Entonces, esta es una multiplicación, es decir, puedo hacerlo con regla del producto. Entonces, vamos a escribir la función primero. Igual, si quieres ponerle ahí nombres, este es U y este es B. Y entonces, si lo haces así como U por B' más U' por B, o B por U', es f' de x, es la primera función, o sea, se queda e a la x así, por la derivada de la segunda, que es todo el paréntesis. Esta derivada es 4x cúbica menos 6x, y ya, porque el menos 81 es una constante, o sea, su derivada es 0, más u', o sea, la derivada de e a la x, que ya habíamos puesto en nuestra tabla que la derivada de e a la x es la misma función. Entonces esta se queda igual, pero ahora es por b. O sea, por 4, digo, perdón, x cuarta menos 3x cuadrada menos 81. Y entonces, como todo te queda multiplicando a e a la x, pues esta e a la x la puedes factorizar. O sea, multiplica a lo de los dos paréntesis, ¿no? Y ya por último, pues aquí sumas los términos semejantes, ¿no? Bueno, primero tienes x cuarta, luego x cúbica. Que de hecho más bien no hay términos semejantes, solamente sería acomodarlos, ¿no? Es la B, ¿verdad, profe? Pero tiene un 8 nada más. Sí, ahí supongo que se les fue el 1 que faltaba, ¿no? Pero sí, sería la B con 81. Sí, eso de que haya errores en los ejercicios está muy feo porque luego, como estudiante, pues no sabes que hay un error, ¿no? Entonces, tú lo haces, no encuentras la respuesta y dices, ¿y ahora en qué me equivoqué? Lo revisas 20 veces y llegas a lo mismo, pero no, resulta que el que se equivocó fue el que escribió el ejercicio.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces aquí, por ejemplo, pues no puedo hacerlo de antes de los polinomios que decía, tengo dos opciones, aplicar regla del producto o primero multiplicar y luego ya derivar, porque la e a la x, pues si la multiplico, de todas maneras va a quedar ahí. De hecho, ahora muchos productos. Entonces, esas dos opciones solamente son si son dos polinomios. Bueno, esta derivada que sigue, pues es mucho más rápida. Solamente es recordar cuál es la derivada de cada una de estas funciones. Ay. Entonces, vamos a escribir la función de tangente de x. Bueno, ahí está anotada en nuestra tabla de las funciones trigonométricas. Su derivada es secante cuadrada. X quinta, pues es 5x cuarta. Y menos 6, pues es una constante, o sea, su derivada es 0. Entonces, pues si no sabemos bien la derivada de tangente de x, ni siquiera tendríamos que escribir, ¿no? En automático ya buscamos así la respuesta que acabamos de poner aquí. Aquí no es tan directo porque, bueno, derivada de x cuadrada es 2x, que el 2x está en todos. Y después tengo un producto. Entonces aquí tengo que aplicar regla del producto. Entonces pongo f' de x, derivada de 12 de x cuadrada, dijimos es 2x. Y luego para esta segunda parte es una multiplicación, entonces igual puedes decir este es u y este es b, o sea, la función seno. Entonces si pongo este desarrollo, pues sería la función x, o sea, u, por la derivada de seno. Derivada de seno es coseno, más derivada de u, o sea, de x. Derivada de x es 1. Ese 1 pues puedes omitirlo, ¿no? Por b, o sea, por seno. Y entonces te queda 2x más x coseno de x más el seno. Entonces no es tan inmediata como la anterior, pero pues tampoco fue demasiado desarrollo. Bueno, ya con este de aquí llegamos a la regla de la cadena. La regla de la cadena pues me sirve para derivar composiciones. Es algo muy importante en el caso de las derivadas. A veces en un principio pues, puede ser complicada de entender o de aplicar, pero pues vamos a ver. La regla sí principal
es cuando tú derivas una composición, la derivada de esto es f', o sea, la derivada de la primera, evaluada en g de x por g' de x. Esta es la regla así general. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver con varios ejemplos. Es como que yo tengo que derivar la primera función y, bueno, la derivada que me quede, pues la dejo ahí aplicada a lo que seguía. Y después tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Ejemplo, o sea, casos donde uso esto, si yo pongo f de x igual a 2x² menos 3 a la 10. Entonces, esta es una composición de funciones que es, toda esta función sería como la g elevada a la 10. Bueno, si en los anteriores te decía que no pensaras mucho en quién es u y b, que al final de todas maneras lo escribimos, aquí definitivamente pensar en quién es f y quién es g en esta regla, no lo vamos a hacer ni lo vamos a escribir porque no es lo recomendable. Más bien aquí tengo que pensar en cuál es la función principal, o sea, la que afecta a todo, pues es la de elevar a la 10, es, digamos, la que está más afuera para este ejemplo. Entonces, primero tengo que derivar el exponente. Esto es f' igual a, pues derivo como si fuera x a la 10, en el sentido de que pongo el 10 multiplicando, pero a todo lo que estaba. Me quedaría a la 9, entonces hasta aquí pues estoy aplicando la misma regla del exponente. Y la parte crucial que no se nos tiene que olvidar es que después de haber hecho eso, pues, mejor lo marcamos. Después de haber hecho esa derivada, la del exponente 10, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro. Es decir, por 8x cúbica. Y hasta aquí, bueno, ya acabé. Esto podría quedarse así indicado o multiplicar el 10 con el 8x cúbica. O sea, poner al inicio 80x cúbica por 2x² menos 3 a la 9. Bueno, esto que acabamos de hacer lo podemos resumir como en una nueva regla, digamos por así decirlo, pero que pues es una aplicación de la regla de la cadena. Es si tú estás elevando una potencia, bueno, una función, perdón, u a la n, la derivada de u a la n es, pues primero hago lo mismo de, bueno, vamos a usar otra notación mejor. Lo voy a poner así, derivada con respecto a x de u a la n. Aquí no es necesario ponerle paréntesis ni corchete, pero para que nos quede más claro, pues puede ayudar esto. Entonces estoy aplicando la misma regla de n por lo que tenía aquí a la n-1, pero después es por u', o sea, por la derivada de lo que tenía aquí adentro. Entonces siempre que tenga una función elevada a un exponente, primero derivo el exponente así normal y luego multiplico por la derivada de adentro. Eso, por ejemplo, lo puedo aplicar aquí. Aquí la función es y igual a
seno de x y todo elevado al cuadrado. Entonces primero tengo que derivar el exponente, que sería el 2, bajarlo multiplicando por seno de x, que sería a la 1, entonces este pues ya se quedaría así. Pero después de haber hecho la derivada del exponente, me falta multiplicar por la derivada de adentro, es decir, por la derivada de seno, que es coseno. O sea, aquí al final de cuentas, me queda 2 seno por coseno, que es lo que tengo aquí en la opción C. Bueno, ahorita vamos a poner otros ejemplos de esto de la regla de la cadena. Los dos que hemos escrito pues tienen que ver con esta... Ay, no, así no lo quiero. Con esta regla, ay, ven nada más, qué horror. Aquí estamos, ya. Con esta regla que sigue siendo pues una aplicación de la regla de la cadena, pero para el caso específico de una función elevada a un exponente. Bueno, vamos a poner otros ejemplos así de la regla de la cadena. También van a aparecer aquí abajo en más ejercicios, pero pues aquí sí es importante detenernos un poco más. ¿Dónde más puedo aplicar la regla de la cadena? Si pongo, por ejemplo, g de x igual a otra vez seno de 5x. Ahora la función, digamos, principal, ya no es esto de elevar al cuadrado, bueno, aquí no tengo exponentes, sino es la función seno, es la que está más afuera. Entonces primero tengo que derivar el seno. Derivada de seno es coseno, pero dejo aquí esto de coseno de 5x. Y ya que derivé el seno, pues ahora lo que sigue es derivar el 5x que está aquí adentro. Derivada de 5x, pues es 5. Y bueno, este 5, pues usualmente lo escribimos al principio, para que no quede pegado con el 5x. Sería 5 por coseno de 5x, ¿no? Y bueno, con cualquier función trigonométrica puedes hacer esto. Digamos, si yo tuviera f de x igual a cotangente de 3x cuadrada más 1. Bueno, primero tengo que derivar la función cotangente. Entonces, derivada de cotangente, ahí, según la tabla que pusimos, es menos cosecante cuadrada. Entonces pongo menos cosecante cuadrada de todo lo del paréntesis. Pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que sería 6x. Nuevamente esto lo puedo poner al inicio, multiplicando al menos, pues sería menos 6x. Por cotangente, digo, perdón, por cosecante cuadrada. De 3x cuadrada más 1.
Y bueno, esto también se puede escribir como nuevas reglas, digamos. En algunos formularios de esto de las derivadas, pues como lo encuentras es así. Esto dice en derivada con respecto a x de seno de u. Esto es coseno de u por derivada con respecto a x de u. O pues coseno de u por u'. O sea, lo correcto, si estamos usando esta notación de d de x, sería poner d de x acá otra vez, pero yo siento que es un poco más confuso a ponerle nada más el u'. Entonces lo escriben así para indicarte como, si es seno de x, la derivada es coseno de x. Si es seno de una función, pues otra vez es coseno de la función, pero por la derivada de la función, o sea, lo que pusimos aquí. Básicamente, pues es aplicar la regla de la cadena. Y para cualquier función se puede poner esto. O sea, podría poner derivada con respecto a x de e a la u. E a la x, dijimos, su derivada es la misma función. E a la u, pues primero es la derivada del exponencial, que se queda así, por la derivada de u. Ejemplo de esto. Si yo pongo f de x igual a e a la x cuarta, pues entonces su derivada es primero e a la x cuarta, así se queda, pero después es por la derivada del exponente, o sea, de la u, que es 4x cúbica. Y aquí, pues nuevamente puedes escribir primero el 4x cúbica y ya después la exponencial. Ese sería el orden usual. Entonces, pues todas las derivadas que escribimos, también las podemos poner así. Yo creo que en el archivo que les comparta ya de todo esto, pues también voy a agregar las mismas derivadas con esta notación para tener presente lo de la regla de la cadena. De aquí, ¿hay alguna pregunta? Entonces vamos a revisar pues más ejemplos que son los que ya vienen en estos ejercicios. Aquí me preguntan, pues es muy similar a la que acabamos de poner. ¿Cuál es la derivada de f de x? A ver, dice igual a e a la 2x cúbica. Y entonces, como es exponencial, su derivada es la misma función, pero después multiplico por la derivada del exponente, que sería 6x cuadrada. Y entonces esto es 6x cuadrada por e a la 2x cúbica, que es este último. Bueno, hay que tener cuidado con esto del exponencial, que luego sí es común que si ves aquí algo con exponente quieras derivarlo como x a la n, por eso viene esta respuesta de b.
Bajas el exponente y le restas 1, pero no. O sea, esta regla es cuando x es la que está aquí abajo y el exponente es un número que no tiene x. En exponencial más bien es así. Se queda igual y es por la derivada del exponente. Entonces aquí, bueno, voy a reescribir nuestra fórmula que acabamos de poner. Es el mismo e a la u por la derivada de u. Aquí también, bueno, dice coseno, pero es coseno de todo esto. A veces también puede pasar que ya, digamos, tengamos dominado cómo se aplica la regla a la cadena, pero nuestra confusión sea cuándo sé que tengo que aplicarla y cuándo no. Bueno, mi respuesta es cuando la función esté aplicada a x, o sea, si tú tuvieras coseno de x, pues ahí no se aplica ninguna regla de la cadena, nada más derivas coseno, que derivada de coseno es menos seno, y ya. Si tú quisieras aplicar regla de la cadena aquí, pues dirías, derivo coseno que es menos seno, y luego es por la derivada de adentro, pero lo de adentro es x, la derivada de x es 1, entonces no estarías agregando nada más. Entonces la función siempre que esté aplicada nada más a x, pues se deriva directamente. Aquí como coseno está aplicado a todo este polinomio, sí tenemos que hacer regla de la cadena. Entonces esta es la función. Y entonces la derivada de coseno, pues ya dijimos que es menos seno. Aplicado a esto mismo. Otro error que luego se comete, pues es que quieras derivar todo a la vez, ¿no? O sea, que pongas derivada de coseno menos seno y derivada de lo de adentro, y aquí ya pones 4x cúbica y más 9x cuadrada, que es la opción que viene aquí en A. Entonces eso también es un error muy frecuente con esto de la regla de la cadena. Pero no, hay que derivar paso a paso. Primero derivo coseno, que es menos seno. Dejo todo lo demás igual. Y luego es por, o sea, en cada multiplicación ya va una derivada. No puedo derivar dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, al final, pues esto lo pasaré otra vez al principio, pues con el menos ahí indicado, ¿no? Como viene en la respuesta B. Digamos que ya después de que tú haces la derivada, en lugar de ponerte a simplificar o reescribir y así, mejor ya volteas a ver tus opciones y buscas cuál es esta. Porque otra posibilidad sería que este menos, pues lo multipliques por cada uno de aquí adentro. O sea, que escribas así. Menos 4x cúbica menos 9x cuadrada y ya por el seno. O sea, esto también es correcto, pero pues no viene así en las respuestas y nada más estaríamos perdiendo tiempo en escribirlo así para que después no lo encontremos. Entonces es más sencillo ya comparar esto con
cada una de las soluciones que están en los incisos. Entonces este vamos a quitarlo. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a ver si tenemos más ejemplos así de regla de la cadena. Entonces esto es como los primeros que estábamos viendo. Tienes algo elevado a un exponente, que igual con un poco de práctica o, bueno, no sé si sea práctica, pero con que ya domines esta parte, pues esto hasta podrías no escribirlo, o sea, decir es 20 por todo esto a la 19, pues lo busco. Y luego es por la derivada de lo de adentro. 3x cuadrada menos 8x más 1. Ah, pues debe ser esta opción. Estas definitivamente no, porque les falta la otra multiplicación, ¿no? Y aquí, pues faltó el 20, que tenías que bajar. Entonces voy a seleccionar la respuesta. De cualquier forma la voy a escribir aquí al lado. Bueno, no, porque sería poner exactamente esto, ¿no? F de x y luego nuestra derivada, que es la de aquí. Sí, entonces, salvo que tengas que aplicar regla del producto, regla del cociente, pues muchas veces con esto de la derivada es irlo haciendo, pues, en ocasiones mentalmente, y ya ves la respuesta, ¿no? Igual y ya con los nervios ahí del examen dices, no, mejor lo escribo, pero de cualquier forma, pues no va a ser algo muy extenso, ¿no? Como aquí escribí la función y ya la derivada quedó en el siguiente paso. Entonces estos ejercicios pues nos pueden hasta ahorrar tiempo que utilizamos con otros ejercicios que hay que hacer más desarrollo. Bueno, pero no todo lo de derivada es así, ¿no? Esta de acá, ay, la puse 2 veces, entonces ya después la elimino. Es la 13. 14. Esta, tienes una raíz cuadrada. Lo podemos hacer de 2 formas. La primera es, bueno, toda la raíz cuadrada. Hay que recordar que es exponente 1/2, ¿no? Entonces, esta sigue siendo f de x, nada más que ya lo escribí con exponente fraccionario. Y lo derivo a partir de aquí, como antes. O sea, podemos poner f' de x igual a 1/2 por x cuadrada más 9. Le tengo que restar 1 al exponente. Entonces, 1/2 menos 1. Esto va a ser menos 1/2 por la derivada de adentro, que es 2x. Y bueno, aquí tengo un 2 que está dividiendo y un 2 que está multiplicando, entonces esos los podemos cancelar. Y ya si acomodo esto, bueno, el 1 pues ya no lo pondríamos a menos de que no me quede nada arriba. Esta parte tiene exponente negativo, entonces tiene que ir en la parte de abajo. Y como es 1/2, es raíz cuadrada. Entonces ya escribí todo esto. El 1 pues dijimos que lo omito. Y me quedó una x, que esta pues va arriba. Entonces tendría como solución x entre raíz cuadrada de
x cuadrada más 9. Entonces, esta es una manera en la que puedo hacerlo. La otra es, bueno, de todas las raíces, la que más me preguntan ahí en los exámenes es la raíz cuadrada. Entonces, puedo aprenderme cuál es la derivada de la raíz cuadrada. Que es 1 entre 2 veces la raíz de x. Esa es raíz de x, ¿no? Si pongo así como antes, pues también derivada de raíz de u es 1 entre 2 veces la raíz de u por u'. Bueno, el u', pues como va a multiplicar a todo, lo podemos dejar aquí arriba. Entonces, si yo aplicara esta regla, pues voy a escribir aquí otra vez la función, pero así como raíz. Digamos, para derivar una raíz cuadrada, pues lo que haría es poner en la parte de abajo 2 veces la raíz y en la parte de arriba la derivada de lo de adentro. Derivada de x cuadrada, pues es 2x. Y la derivada de 9 es 0, ¿no? Entonces este 2 ya se cancela. Y lo que me queda nada más es x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 9, ¿no? Es el mismo resultado. Entonces, bueno, si lo hago con exponente, lo único extra sería estar ahí, bueno, regresar esto ya a lo de las raíces, ¿no? Este pues es como un poquito más directo, ¿no? Porque nada más pongo 2 veces la raíz abajo y en la parte de arriba su derivada. Pero siempre y cuando pues yo me sepa, me acuerde de esto, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho que entre menos tenga que memorizar mejor, pues en ese sentido habría, bueno, tendría que recomendarles lo de aquí arriba, pero como la raíz cuadrada es algo muy común, pues tal vez sí sea bueno tener presente esto. Bueno, y ahora aquí me dicen logaritmo natural. Del logaritmo natural había puesto que la derivada es 1 sobre x, derivada del logaritmo natural de x. En el caso de la derivada de logaritmo natural de u, o sea, de una función, esto lo vamos a poner así como u' sobre u. O sea, también es una aplicación de la regla de la cadena, pero mejor nos lo aprendemos así. O sea, siempre que derives un logaritmo es abajo poner la función y arriba su derivada. Entonces, para este caso, dice logaritmo natural de seno de 5x más 9. Y entonces f' de x, por ser logaritmo, en automático te queda una división.
Y entonces abajo escribes la función, o sea, ya desapareció el logaritmo cuando derivo. La función completa que es seno de 5x más 9. Y arriba va su derivada. Derivada de seno es coseno. Pero como estoy derivando coseno de todo esto, o sea, no es coseno de x, por la regla de la cadena, pues es coseno de 5x más 9 por la derivada de adentro, que es 5. Aquí me queda un 5 multiplicando. Entonces, hasta aquí ya acabó mi derivada. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, la que dice 5 entre coseno. La A. Ninguna de las anteriores. Bueno, no es A ni B. Es la C. Tampoco. O sea, la correcta es la D. ¿Por qué razón? Pues aquí hay que tener presente lo de las identidades trigonométricas. Cuando vimos eso de las identidades trigonométricas, pues había dos que eran las de cociente, que son tangente es seno entre coseno y cotangente es al revés, coseno entre seno. Y entonces como aquí me quedó justo coseno entre seno, pues esto se vuelve cotangente de 5x más 9, o sea, eso sería toda esta parte de aquí por el 5, ¿no? Que el 5 pues está multiplicando. Entonces el 5 pues ya lo pondríamos al inicio. Bueno, aquí lo podemos dejar así, ya en las respuestas pues identificamos que está siempre al principio la constante. Sí, entonces estas dos identidades también hay que tenerlas presentes. Tangente es seno entre coseno, cotangente es coseno entre seno. Por ejemplo, si a mí me ponen a calcular la derivada de, ahora logaritmo de coseno, digamos que esta es otra función, g de x igual al logaritmo natural de coseno de 3x menos 2. Y entonces para calcular la derivada, nuevamente por ser un logaritmo, pues va una división. Abajo va la función coseno, o sea, todo a lo que se le está aplicando el logaritmo. Y arriba su derivada. Derivada de coseno es menos seno. Menos seno de 3x menos 2 por la derivada de adentro, que es 3. Y entonces seno entre coseno es tangente. Va a quedar tangente de 3x menos 2. Con el 3 y el menos, pues va a ser menos 3 por tangente. Sí, y aquí, bueno, si no nos acordamos de estas dos identidades trigonométricas, al menos lo que no puede pasar nunca es que desaparezca así de la nada
O sea, por ejemplo, aquí en A, que el 5 por el coseno ya no aparece, nada más porque sí. Y otra cosa es que cuando aplico regla de la cadena, pues esto de aquí, el 5x más 9, se tiene que quedar en alguna parte. Entonces igual esta pues se descarta así en automático. Y la de acá, pues podríamos pensar que por alguna otra identidad esto se convierte en coseno abajo, pero al menos las que sí podemos descartar así desde el principio son A y C. Y de preferencia, pues recordar que estas son coseno o seno. Perdón, cotangente o tangente. Cotangente cuando coseno está arriba y tangente cuando seno está en la parte de arriba. La otra manera en que los puedes recordar pues es con el simple orden que tienes de las funciones trigonométricas. O sea, yo les había dicho que la manera en que nos podíamos aprender estas funciones, bueno, el orden apropiado era seno, coseno, tangente, y entonces esta tangente pues es seno entre coseno. Que esto también nos sirve para calcular el valor de tangente en algunos ángulos. O sea, si yo ya conozco seno y coseno, pues nada más divido los resultados. Y bueno, la cotangente, que es la del lado opuesto, secante y cosecante. Y de aquí pues decía, cosecante es 1 entre seno. Secante es 1 entre coseno. Y cotangente pues sería 1 entre tangente. Que si esta ya dije que es seno entre coseno, pues la otra es al revés. Coseno entre seno. Voy a poner esto un poco más para acá. Bueno, ya aquí cambiamos de tema porque me dice, calcula la derivada y' si y cuadrada menos 4xy más seno de xy igual a 0. Esta es una función implícita. O sea, cuando estábamos viendo esto de explícitas y explícitas, ¿okay? Explícitas e implícitas. Explícita es cuando la y está despejada, ¿no? En implícita están combinadas del mismo lado x y y. Entonces, este tema pues le llamamos derivación implícita. De la derivación implícita, pues hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver solamente una que es la más rápida. La otra no tendría caso, que es, bueno, si lo han hecho en la escuela, después hay que hacer un despeje y son como muchos pasos. Entonces, la manera rápida de hacer esto es con esta fórmula. O sea, siempre voy a derivar y. Este sería y'. Lo pongo así, derivada de y con respecto a x, que es otra notación de la derivada, como para acordarnos de el orden. Esta y va abajo, la x va arriba, o sea, aquí como que se invierten, y tengo un signo menos. ¿Qué significa esto de fx? Pues que voy a derivar pensando que x es la variable, y abajo fy es derivar pensando que y es la variable.
Antes de ver este ejemplo, vamos a ver uno con polinomios para que se entienda más esta parte. Digamos, yo tengo 5xy cuadrada menos 8x cuadrada más 3y menos 7x cúbica y igual a 0. Y entonces esta es la función que tengo que derivar implícitamente. Vamos a poner aquí derivada de y con respecto a x o y' igual a menos, ahí dejo este menos por lo pronto. Y lo que voy a hacer es, arriba es con respecto a x, entonces derivada de x es 1. Si yo derivara 5x, pues su derivada es 5. La y cuadrada, todo lo que tenga y lo voy a pensar como una constante más, o sea, como un número. Entonces, en este caso, la y cuadrada, como está multiplicando, se va a quedar ahí en la derivada. Es decir, esta primera derivada es 5y cuadrada, solamente es derivada de x es 1 y se queda multiplicando todo lo demás. Siguiente, igual con respecto a x es todo lo de arriba. Pues este sería 16x negativo. 3y, esto no tiene a x, o sea, esto es una constante. Su derivada es 0, entonces este no va. Acá, pues derivo 7x cúbica con el menos, sería menos 21x cuadrada. Y la y sí la dejo porque está multiplicando. O sea, los números cuando multiplican, pues se quedan ahí en la derivada. Si aquí esto ya está sumando y no tiene a x, pues su derivada es 0. Entonces, esta es la derivada con respecto a x. Abajo voy a hacer algo muy similar, pero pensando que la y es la variable. Entonces, aquí es derivada de 5y cuadrada. El 2 baja multiplicando, entonces me queda 10y. La x pues se va a quedar ahí. Esto no tiene a y, entonces su derivada es 0. No lo pongo. Derivada de 3y es 3. Y aquí derivada de y es 1, entonces me queda el menos 7x cúbica. Entonces arriba estamos derivando pensando que la x es la variable, o sea, con respecto a x. Y abajo con respecto a y. Ya por último lo que haríamos es que este signo menos, bueno, afecta a todo, a toda la fracción, pero para deshacerme de él, porque en las respuestas generalmente pues no está así con el menos indicado, lo voy a multiplicar por la parte de arriba nada más. O sea, esto se vuelve menos 5y cuadrada más 16x más 21, x cuadrada y. Y lo de abajo lo dejo así. Y esa sería la derivada de esta función. Entonces, vamos a intentar hacer esto ya con la derivada que nos piden en este ejercicio. Esto déjenme marcarlo. Entonces tengo ahora y cuadrada menos 4xy más seno de xy. Todo igual a 0. Y entonces, derivada
arriba va a ser con respecto a x. Con respecto a x, pues esto no tiene x, su derivada es 0. Aquí derivada de x es 1, entonces me queda el menos 4y. Y ahora acá, pues es seno de xy. Primero, derivada de seno es coseno de xy por la derivada de adentro. Como estoy derivando con respecto a x, pues derivada de x es 1, entonces nada más me queda la y, que es lo que está multiplicando la x. Y abajo es con respecto a y. Pues derivada de y cuadrada es 2y. Acá derivada de y es 1, entonces me queda el menos 4x que está multiplicando. Y este último pues pasa algo similar, o sea, derivada de seno es coseno. Después tengo que multiplicar por la derivada de adentro, pero con respecto a y me queda x, ¿no? Porque derivada de y es 1. Que esta y x pues se tendrían que escribir al principio. ¿Qué me falta hacer? Pues multiplicar este signo menos, ¿no? El menos siempre lo multiplico por la parte de arriba. Entonces se volvería 4y menos, dije esta y la pongo al principio, y por coseno. Y en la parte de abajo pues se queda igual. O sea, es 2y 2y menos 4x, y la x que tenía aquí al final del coseno, pues la pongo al principio. Y esta ya sería la solución. Sería la B, ¿no? Ajá. Bueno, creo que el siguiente ejercicio, a ver, déjenme ver rápidamente. Sí, es también derivación implícita. No sé si tengan alguna pregunta de estos dos ejemplos que hemos visto hasta ahora. No, No, profe. profe. Entonces acá también me piden hacer derivación implícita. Pongo el signo menos, ese no se me tiene que olvidar. Arriba es con respecto a x. Entonces es derivada de tangente es secante cuadrada de xy por la derivada de adentro con respecto a x, que es y. Entonces esta ya vamos a ponerla aquí al principio. Y la segunda parte, pues su derivada con respecto a x es 0. Esto ya no va. Abajo, con respecto a y, pues otra vez me queda secante cuadrada por la derivada de adentro con respecto a y, que ahora sería x. Y de aquí, su derivada con respecto a y es menos 1. Y entonces al final, pues este menos ya nada más se quedaría multiplicando arriba, todo lo demás igual. Ay, aquí no sé de dónde agregué este x cuadrada, pero es x. Es el de aquí arriba, ¿sí? Y entonces es la opción D, ¿no?
Bueno, para aplicar esta fórmula, Profe, ¿y el 2 igualado, ese no afecta nada? es lo que les iba a decir en este momento, que para aplicar esta fórmula la puedo hacer siempre y cuando esté igualado a una constante, o sea, digamos, Cualquier número sin ningún... que no tenga X ni Y. Pues que tendría como la función ahí que depende de X y Y, igualada a una constante. Sí, entonces puede ser 0 o en este caso pues fue igual a 2. Si tuviera otra cosa, por ejemplo, que me apareciera seno de XY igual a 2 más X, pues aquí todavía no puedo aplicar la regla, tendría que primero al menos la X pasarla del otro lado. El 2 da igual, o sea, puedes ponerlo seno de XY menos X igual a 2 o seno de XY menos X menos 2, o sea, si pasas todo. Con cualquiera de estas dos puedes aplicar la fórmula porque la constante que esté, pues si la dejas del lado izquierdo a la hora de derivar va a desaparecer. Entonces las constantes, pues esas no importan si quedan del lado derecho, pero lo que tenga X y Y sí tiene que estar del mismo lado. Bueno, esta es una más. Por ejemplo, aquí tengo el 5 del lado izquierdo, pues ahí lo puedo dejar, ¿no? Porque de todas maneras va a desaparecer cuando derivemos. Entonces aquí sería, bueno, menos. Con respecto a x, aquí me queda y cuadrada, que la x, su derivada es 1, menos 3, y el último es 0. Abajo, con respecto a y, pues el 2 baja multiplicando, o sea, sería 2xy a la 1. Esto es 0 y esto es 0 porque ya no tiene y. Entonces nos queda menos y cuadrada más 3, y todo entre 2xy, que esto estaría en la opción C. Entonces así es como podemos derivar implícitamente de manera rápida. Bueno, comparado con el otro método, que si ustedes lo conocen, pues saben que es el procedimiento más largo. Y ahorita pues no vale la pena mencionarlo porque siempre podemos hacer esto así. Bueno, esto fue derivación implícita. Aquí me piden tercera derivada de esta función. Entonces, pues como les comentaba, lo único que tengo que hacer pues es derivar varias veces. F' es 10x más 4. Pongo la segunda derivada, que es derivar ahora esta de aquí, pues me queda nada más el 10. Y la Lo tercera es transfiero. 0, ¿no? La tercera derivada, que bueno, ya lo puedo poner así, pues como es derivar esta constante es 0. En general, a ver, voy a poner aquí f de x. Les decía, cuando yo derivo un polinomio, pues su derivada vuelve a ser un polinomio. Y siempre de un grado menor.
O sea, la función era de segundo grado, la primera derivada es de grado 1, grado 0, y ya desaparece. O sea, se vuelve 0 la derivada. Entonces, aquí con cualquier polinomio que me pongan de grado 2, su tercera derivada pues siempre va a ser 0. O sea, cuando derivo más veces que el grado del polinomio. Así que, por ejemplo, esta, pues ya en automático sabría que la derivada es 0 otra vez. Vamos a dejarla ahí por si quieren hacerla ustedes después, ¿no? Pero ya sabemos que la derivada es 0, la tercera. Esto ya pues es un poco más por hacer porque te piden segunda derivada, pero de esta función seno. Entonces, vamos a ponerla aquí abajo. Entonces, primera derivada, pues tengo que aplicar regla de la cadena. O sea, primero derivo seno, que es coseno. Y luego es por la derivada de adentro, que es 2x más 5. Y entonces, esta es la primera derivada, ¿no? Normalmente, pues esto lo pondríamos al principio. Podemos hacerlo. Aunque como todavía me falta derivar otra vez, pues tampoco pasa nada si lo dejo así, ya después acomodo todo. Entonces, para la segunda derivada, pues ahora ya tendrías un producto. Digamos, u por b, donde b es todo el coseno. Y la u, pues lo que está aquí adentro. Entonces, para calcular la segunda derivada, ya con regla del producto, tengo u. Bueno, para que nos quede en el orden de aquí, pues va a ser primero u'. U' es 2 por la derivada de, perdón, por b, que es coseno. Bueno, no, mejor vamos a dejarlo en el orden que hemos escrito las otras para que no cambiemos nada. Entonces es u por la derivada de b. Derivada de coseno es menos seno. Entonces menos seno de x cuadrada más 5x por la derivada de adentro, que es 2x más 5. O sea, aquí estoy aplicando también regla de la cadena para derivar este coseno. Hasta aquí lo único que llevo es u y b'. Y ahora ya pondría la derivada de u, que es 2, por b. Aquí hay que cuidar esto de que cuando yo derivé coseno es menos seno, pero como es una multiplicación, pues tengo que agregar ahí paréntesis, corchete, porque si no ya quedaría separado como si fuera una resta. Entonces ya simplificado esto. En la primera parte, el signo menos de todas las multiplicaciones, lo puedo poner aquí. Tengo este 2x más 5 con otro 2x más 5. Entonces de ahí pues ya me queda un 2x más 5 al cuadrado por el seno. Esto es de la primera parte, de la segunda pues ya se queda así como está. Y ya pues viendo ahí en las opciones,
Tengo... Bueno, ¿cuál es la respuesta La B, correcta? ¿no? La B. 2 coseno, 2 cosenos de x cuadrado más pero aquí dice 6x. menos. Ah, la, Mm, la la A. A, sí. Ajá, sí, aquí ya nada más está el menos y todo lo demás está bien. Sí, entonces, de derivadas de orden superior, segunda, tercera, mientras sea un polinomio, pues todo es rapidísimo. Ya con trigonométricas o cualquier otra función donde tenga que aplicar regla de la cadena, como me va a quedar una multiplicación, pues en la siguiente derivada ya se vuelve más extenso. Y si me pidieran tercera derivada, pues van a ser más sumandos porque este otra vez es un producto más esta parte. ¿Cree que venga un Pero ejemplo de ese tipo en el examen? Así de extenso. de segunda derivada podría pasar, tercera definitivamente no. Sí, porque bueno, al final, o sea, se ve extenso aquí por, si lo comparamos con los que hemos hecho hasta el momento, o sea, porque muchas veces lo de derivada es bastante más rápido con otras funciones, pero ya comparado con los demás temas, pues yo creo que sí, esto lo podemos hacer fácilmente en 1 minuto, minuto y medio, o sea, no es tan largo. La cosa pues es aprenderse bien las reglas y procedimientos, pero pues no estamos escribiendo demasiado. Sí, por ejemplo, aquí dice la quinta derivada. Vamos a hacerlo y ahorita comentamos algo de las derivadas de seno y coseno. Entonces, aunque diga quinta derivada, pues esto es muy rápido. Coseno. ¿Qué? ¿La respuesta es coseno? Sí. Pues no. Vamos a ver. O sea, derivada de coseno es menos seno. Igual, si estoy en el examen para no estar perdiendo el tiempo de poner f y así, pues nada más voy escribiendo las derivadas. Derivada de seno es coseno. Entonces aquí me quedaría menos coseno. Ahorita escribimos lo demás. Es la segunda. Bueno, ya. La tercera derivada de coseno es menos seno. Con este menos se vuelve más. Cuarta derivada, seno, pues es coseno. Y la quinta, que es la que me están pidiendo, pues derivada de coseno es menos seno. Entonces, bueno, aquí para escribirlo, digamos, apropiadamente, ya le agrego el X. Pero tú si estás haciéndolo en el examen, pues no tiene caso que estés poniéndole los paréntesis con la X, sino simplemente haciendo las operaciones. Entonces la quinta me quedó menos seno. Lo que sucede con seno y coseno, que era lo que les iba a comentar, pues es que cada 4 derivadas llegas a la misma función. O sea, porque siempre vas alternando entre seno y coseno, nada más que por ahí pues aparecen cambios de signo, porque derivada de coseno es menos seno y de seno se queda como coseno. Entonces igual si me piden
Nos vamos a poner primero algo muy simple. Octava derivada ahora de seno. ¿Cuál es? Seno. Ajá, porque como cada 4 se repiten, pues la cuarta y la octava son seno otra vez. Y si me piden pues cualquier otra, digamos al menos me puedo saltar de 4 en 4, ya sé. Digamos, si es, ay, secta, no, sexta. Sexta derivada igual de seno. Pues entonces al menos podría decir, pues la cuarta ya sé que es seno. Y nada más derivo un par de veces, ¿no? Derivada de seno es coseno. Y derivada de coseno es menos seno. Y ya con eso llegué a la sexta. Bueno, aquí también le voy a poner la X. Entonces eso es con las trigonométricas. Ahorita creo que sí puse el ejemplo de una exponencial. Esta cuarta derivada, pues no va a ser cero porque cuando era cero es si tienes una derivada de orden mayor que el grado del polinomio. Entonces más bien pues va a ser una de estas dos. Bueno, va a ser el 120, pero igual lo dejamos así por si quieren practicar haciendo las derivadas. Esta, bueno, no sé si valga la pena hacerla porque esta sí ya sería un poco más. Bueno, llevaría un poquito más de tiempo. Vamos a poner. Tienes f de x igual a tangente, ¿no? F', pues es derivada de tangente, es secante cuadrada. Hasta aquí se queda. Segunda derivada. Bueno, aquí secante cuadrada de x. Esta función es como si tú tuvieras secante de x todo elevado al cuadrado. Nada más que para no escribir ahí paréntesis o corchete, la notación pues es poner el cuadrado aquí en medio. O sea, esto nada más es para ahorrar escritura. La razón por la que se escribe así siempre, ¿no? Porque si no tendrías que poner muchos paréntesis. Pero lo podemos poner así para derivar, porque aquí tendría que usar regla de la cadena. Sería primero el 2 lo bajo, entonces 2 por secante por la derivada de secante. Derivada de secante es secante por tangente. Entonces aquí estamos aplicando regla de la cadena. Ya si junto las secantes me queda 2 secante cuadrada por tangente. Esta es la segunda. Y ya la tercera, pues tengo un producto. Entonces a esto le puedes llamar U y a esta parte B.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues la función u. Yo creo que para que quepa todo lo vamos a poner aquí abajo. Entonces es u 2 secante cuadrada de x por la derivada de b, derivada tangente secante cuadrada, más derivada de u, pues otra vez tengo que derivar el exponente primero, o sea, sería 4 por secante de x por la derivada de secante, que es secante por tangente. Esa es la derivada de u, ahorita ponemos aquí. Este es u, b', u', y por b. Y ya finalmente, si multiplico estas secantes, pues me queda secante cuarta, que sumo los exponentes. De la segunda parte, pues tengo el 4 y son 2 secantes y 2 tangentes, ¿no? Que eso aparece en B. Bueno, nuevamente, retiro lo dicho porque nuevamente no escribimos tanto. Más bien, bueno, puede parecer como largo porque apenas estamos haciendo esto de las derivadas de funciones trigonométricas, pero con que yo domine pues cuál es la derivada de secante y de tangente, pues puedo ir haciendo esto de manera más o menos rápida. Tal vez este sí me lleve 2 minutos, 2 y medio, 3. Que yo digo que con 3 ya estoy exagerando mucho, pero o sea, la cosa es tener un poquito de práctica en este sentido. Si voy nada más pensando que con las fórmulas ya lo puedo hacer así en un primer intento, pues seguramente sí, pero te va a llevar más tiempo. O sea, igual cuando tú estés practicando esto, si es que sí lo practicas, tal vez una derivada de este tipo ahorita te va a llevar 5 minutos o hasta más porque vas a estar revisando que qué seguía y que qué regla y así. Pero justo la idea de practicar, pues es que ya después esto se vuelva mucho más rápido. Bueno, esto es para derivada, bueno, tercera derivada de tangente. Ahora, bueno, para responder esta pregunta, vamos a hacer una pequeña tabla de f, f' y f'. En muchos problemas, pues te hablan de la posición, el movimiento de una partícula, está expresado por tal función f de t o s de t. Y entonces, si la función f representa la posición en la que se encuentra la partícula, la primera derivada va a ser la velocidad. Y la segunda es la aceleración. Estas, bueno, son velocidades y aceleración instantánea.
Igual, si la función que me dan es, por ejemplo, la velocidad, si esta es v de t, pues su derivada es la aceleración. Generalmente, pues la que te mencionan es la posición, ¿no? Ya sea con s de t o f de t, donde t es el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, considerando la velocidad como variación de la distancia en el tiempo, la derivada de la velocidad pues derivada de la velocidad, decía que es la aceleración, pero pues de las aceleraciones que nos mencionan, pues es la aceleración instantánea. ¿Qué es esto de instantánea? Pues cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la velocidad, bueno, o la aceleración en este caso, pues tú pones así velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? La derivada es el límite cuando h tiende a 0, o sea, según nuestra definición, de f de, en este caso, t más h, menos f de t, que en este caso es b de t, entre h. Entonces aquí estás calculando, si te olvidas del límite, pues tal cual una aceleración, ¿no? La aceleración del móvil desde el tiempo t hasta el tiempo t más h. Y cuando haces el límite, cuando h tiende a 0, pues esa aceleración, digamos que ya nada más la estás considerando en el tiempo t. Entonces por eso es lo de instantáneo, no es una aceleración media en el sentido del promedio, como lo hacemos con las fórmulas, digamos, de física, sino como solamente es en el tiempo t, es instantáneo. Esto nada más es una breve explicación de por qué se le llama así instantáneo, pero con que te acuerdes de la palabra y de que derivada de posición es velocidad, de velocidad es aceleración, pues con eso es suficiente para esta parte en cálculo. Bueno, y antes de hacer aquí tenemos un ejemplo de esto de la posición. O sea, me dice la posición de una partícula está dada por la función f de t igual a t cúbica menos t más 1. Esa es la posición. Te dice, considerando t igual a 3, ¿cuál es su aceleración? Entonces, como es aceleración, pues tengo que calcular la segunda derivada. La primera, decíamos, es velocidad. La segunda ya sería la aceleración. Y como me pide, considerando t igual a 3, pues significa que aquí tendría que evaluar en 3. O sea, 6 por 3, que es 18. Entonces, esa sería la respuesta en este caso. 18 unidades por segundo al cuadrado, ¿no? Esto nada más es porque es aceleración, ¿no? Si fuera velocidad sería unidades por segundo y la posición nada más son unidades.